Continuamos con nuestra sesión, con nuestro curso. Estamos entonces en esta distinción que ya hemos hecho entre la esencia, que es la que está constituida por la materia y la forma, y el acto de ser, que viene a poner en la realidad, viene a poner viene a poner en acto a la esencia. Aquí ya nos encontramos en una tercera resolución, que la tercera resolución entonces sería pedagógicamente versa de esta manera: todos los entes están compuestos de esencia y ser, o de esencia y acto de ser. Haciendo entonces un repaso, ya nos hemos encontrado con tres resoluciones, dos que son horizontales, o más bien que son aristotélicas, y una tercera resolución que es una resolución vertical, es una resolución tomista. La primera resolución versa de esta manera: todos los entes están compuestos de substancia y accidentes. Eso se lo debemos a Aristóteles. La segunda resolución versa: todos los entes están compuestos de materia y de forma, principio ilemórfico. Eso se lo debemos también al señor Aristóteles. Pero esta tercera resolución, todos los entes están compuestos de esencia y acto de ser, esta se la debemos a Santo Tomás, y se lo debemos también, vamos a ver más adelante, se lo debemos a Platón, porque Platón es el que plantea una metafísica vertical, teniendo en cuenta estos puntos que ya les he indicado antes, que para Platón, aunque su metafísica es una metafísica vertical, sin embargo, estos dos órdenes, el orden del topus Uranus, el mundo de las ideas, y el mundo infralunar, el mundo donde vivimos, no se juntan, no se pueden unir, son dos órdenes totalmente distintos. Tan es así que el único orden real es el orden del mundo de las ideas, y este mundo en el que vivimos es pura apariencia, nada de lo que hay aquí es real. Bien, Santo Tomás toma estas dos posturas y entonces plantea una tercera resolución: todos los entes están compuestos de esencia y acto de ser. La esencia es la composición de la materia y la forma, y el acto de ser es lo que pone en acto, valga la expresión, pone en acto a esta esencia. Esta esencia no existiría, no sería, si no estuviese puesta en el acto de ser, si no se le diese el ser. Por más perfecta que sea esta esencia de materia y de forma, si no tiene el acto de ser, termina siendo una idea simplemente pensada. ¿Bien? Por lo tanto, necesita de este último acto, del primer acto, del más perfecto de todos, que es el acto de ser. Antes del acto de ser, nada es. Después del acto de ser, todo puede llegar a ser. Bueno, esa es la tercera resolución. Ahora bien, quiero hacer una advertencia. Es muy frecuente que entre los alumnos de filosofía, a esta tercera resolución se les cite diciendo que la composición es de esencia y existencia. La palabra existencia no es correcta, no es un término tomista. Ese es un término heideggeriano, es un término contemporáneo, pero no es un término tomista. La palabra existencia no expresa la totalidad de lo que se quiere expresar con la palabra ser, con la palabra acto de ser. Por lo tanto, la fórmula
la fórmula más precisa debería ser esencia y acto de ser, o esencia y ser, o esencia y actus essendi, no esencia y existencia, porque la existencia ya es el resultado precisamente de la composición de esencia y acto de ser. Entonces, nada más, aunque pudiese parecer una apreciación poco importante, tiene mucha importancia, porque entonces de la manera en que lo plantees se verá si es una filosofía realista, es una filosofía tomista o es una filosofía kantiana, heideggeriana, existencialista. Entonces es importante esta apreciación. A lo mejor en otro momento podría yo explicar de manera más profunda estas diferencias. Baste que nos quedemos con esto. Bien, Aristóteles encontró como último principio constitutivo la esencia o la forma substancial. Todo ente tiene en la propia forma la causa última de su ser sustancia. Santo Tomás sobre este punto no diverge de Aristóteles, lo sigue. Toda sustancia es aquello que es en virtud de su forma, dirá Santo Tomás, y la forma es acto. La forma es principio del ser en el orden de la causalidad formal. Solo en este sentido la forma es verdaderamente causa essendi, causa constitutiva de la sustancia. Es decir, que Santo Tomás va a seguir a Aristóteles diciendo que sí, que la forma es acto, porque hace al ser lo que es. Pero cuando nosotros metemos en esta fórmula de materia y forma el acto de ser, la forma deja de ser acto y pasa a ser potencia, por lo que ya les dije, porque la forma puede ser tan perfecta como la de los ángeles, puede ser una forma tan perfecta como la de los intelectos en los cuales pensó Aristóteles y Santo Tomás, pero si no tienen el acto de ser, no son. Por lo tanto, si nosotros miramos la forma substancial con relación a la materia, la forma substancial se comporta como acto y la materia como potencia. Pero si nosotros ponemos la forma substancial en relación al acto de ser, la forma substancial se convierte en potencia de llegar a ser, y el ser como el acto que le da el ser a la forma, que a su vez le daría el ser a la materia. Bien, por eso Santo Tomás sí sigue aquí a Aristóteles, pero teniendo en cuenta esto, de que la forma es acto en un orden horizontal, pero ya viéndolo en un orden vertical, la forma ya no es acto, sino que ya se considera potencia, porque hay un acto más perfecto que la forma. El acto más perfecto que la forma es el acto de ser o el actus essendi. Sin embargo, Santo Tomás afirma que la forma es causa essendi para la sustancia, como el ser diáfano es causa lucendi para el aire. Dirá Santo Tomás: el aire no está dispuesto en algún modo a recibir la luz según la misma forma o naturaleza como se encuentra en el sol, que es principio de la luz, y así, al cesar la acción del sol, cesa también la luz que no tiene en el aire su raíz. Ahora bien, toda criatura está en relación a Dios como el aire está en relación al sol que lo ilumina. Como de hecho el sol es resplendente por su propia naturaleza, mientras el aire se vuelve luminoso participando de la luz del sol sin participar de la naturaleza del sol, así Dios es el solo ente por esencia, porque su esencia se identifica con su ser, mientras toda criatura es ente por participación, porque en este la esencia no se identifica con el ser. Para Tomás, la forma constituye la sustancia haciéndola susceptible del acto de ser. Fíjense, para Santo Tomás la forma constituye la sustancia haciéndola susceptible del acto de ser, es decir, queda dispuesta para recibir el acto de ser, mas no posee el ser, sino ha sido actualizada por el acto de ser. En este punto el Aquinate trasciende el aristotelismo sin abandonarlo,
porque Santo Tomás no va a tirar a la basura todas esas resoluciones a las que ha llegado Aristóteles. Al contrario, más allá del plano aristotélico del acto sustancial, Tomás descubre el plano del acto existencial, o más bien del acto predicamental. Si la forma constituye la sustancia haciéndola susceptible de existir, ahora es necesario extender esta ratio aristotélica, es decir, esas conclusiones a las que llegó Aristóteles, que hace de la forma el acto último en el orden de la sustancialidad. Acuérdense, ¿por qué el ente es tal ente? Por la sustancia. Al reconocimiento de un nuevo acto último, el ese, que ponga la sustancia en la existencia. A la estructura aristotélica sustancial de materia y forma será necesario agregar la estructura entitativa de forma y ese, mostrada por Tomás. Es decir, en las sustancias corpóreas, a la estructura de materia y forma, el Akinate añade la estructura de esencia et esse. Por eso quedará de la siguiente manera, como les decía, respecto a la materia, la forma da el ser. Aquí viene esta famoso principio forma dat esse, que escribió en Cornelio Fabro toda una obra para explicar qué significa forma dat esse, porque se pensaría que la forma es la que da el ser, sí, pero sí da el ser, pero en un nivel predicamental, en un nivel horizontal, porque por ejemplo un hombre, para que exista un hombre se necesita de otro hombre. Para engendrar, por ejemplo, un gato se necesita de otro gato. Bien, en este sentido, forma dat esse, es decir, que la forma sustancial de gato engendra un gato. No puede haber un gato si antes no ha habido otro ente de la misma forma sustancial que lo engendra. En ese sentido sí, pero respecto al acto de ser, la forma lo recibe, porque no podemos irnos hasta el infinito y pensar que un gato engendra un gato y luego este es engendrado por otro gato y este por otro y por otro y por otro e ir hasta el infinito. No se puede, sería absurdo. Habría que pensar, solo habrían dos opciones: pensar en un primer gato perfecto, que este gato perfecto tendría que ser eterno, inmutable, y entonces terminaríamos siendo platónicos pensando a este gato en un mundo de las ideas. O la otra opción es pensar en que alguien ha creado a esta sustancia. El id quod est, es decir, aquello que es el ente, es la sustancia completa, compuesta de materia y forma, y el esse es aquello por lo cual la sustancia existe y se llama ente. La estructura de esencia et esse, descrita por Santo Tomás, es distinta de la estructura aristotélica de materia y de forma. Ya lo vimos. La estructura materia y forma se encuentra en un nivel predicamental, se encuentra en un orden horizontal, mientras que esencia y acto de ser se encuentra en un nivel trascendental, en un orden vertical, de arriba hacia abajo. Aunque los componentes de ambas estructuras se relacionen entre sí como potencia y acto, se puede decir que Aristóteles contrae el ente en la sustancia, mientras Santo Tomás, para concebir el ente, debe traducir ousia por esencia y poner este en relación con su propio acto, que es el esse. Si según Aristóteles las cosas se llaman entes en función de la sustancia, según Santo Tomás la sustancia se denomina ente por su ser. ¿Se dan cuenta cómo queda claro entonces a la pregunta ¿por qué el ente es ente? Aristóteles va a responder por la sustancia. Santo Tomás va a responder que no es por la sustancia que un ente es ente, sino que un ente es ente por el acto de ser, porque a esa sustancia se le ha dado un acto mucho más perfecto y noble, que es el acto de ser. A la última pregunta por el ente,
Aristóteles responde que ente es esto, mientras que para el Aquinate responde que ente es. La gran superación de Tomás con respecto al aristotelismo consiste en insertar el hilemorfismo en una doctrina en la cual la forma, pasando de concebirse como acto a potencia, se convierte en la medida del acto de ser, que se concibe como el acto de todos los actos. En Tomás la esencia es una potencia essendi, es decir, se reinterpreta la esencia aristotélica, usía o substancia, de frente al ese como una potencia para llegar a ser, como la capacidad receptiva del acto de ser y medida de este mismo acto. Las esencias o sustanciales en esta visión son medidas de cantidad de ser, mientras que el acto de ser es identificado a acto fundante. Lo que debemos ver es que Tomás opera una verdadera intensificación trascendental del acto de ser y una correlativa despotencialización trascendental de la esencia. A nivel constitutivo, el ser para Tomás es fuente de toda actualidad del ente, y la esencia correlativa es potencia mensurante de esta actualidad. Por tanto, la esencia en Tomás no es más un acto, sino una potencia, mientras que para Aristóteles la esencia era acto, el último acto del ente. Para Tomás no. La esencia ya no es el último acto. El último acto será el acto de ser, que pondrá en acto de ser, valga la expresión, a esta esencia. El existir no es solo existir, sino que es fuente de toda la actualidad existencial y esencial, y la esencia no es más un acto formal, sino es el principio que mide el grado de ser de aquella cosa. Es decir, que así como la materia restringía a la forma substancial, la limitaba para que pudiese multiplicarse, y entonces pudiésemos encontrarnos muchos entes que comparten la misma forma substancial. Ahora el acto de ser va a ser limitado por la forma substancial, y por eso encontramos multiplicidad de entes que tienen diferente forma sustancial. Todos participan del mismo acto de ser, pero este acto de ser está limitado. Lo limitan las formas sustanciales a las cuales actualiza el acto de ser. Por lo tanto, en un nivel predicamental hay multiplicidad de entes que tienen la misma forma sustancial, y sin embargo no son las mismas. En un nivel predicamental hay muchísimos individuos que no tienen la misma forma sustancial, pero que todos poseen el mismo acto de ser. Todos reciben el mismo acto de ser, pero limitado por una forma sustancial distinta. Por eso encontramos multiplicidad de entes que poseen la misma sustancia, la misma esencia, es decir, poseen la misma, son de la misma especie, pero dentro de la especie nos encontramos con multiplicidad de individuos. ¿A qué se debe la multiplicidad de especies? Se debe a que la forma sustancial limita al acto de ser. ¿A qué se debe a que exista una multiplicidad de entes que poseen la misma esencia, la misma especie? A que la forma sustancial a su vez es limitada por la materia. El esse ut actus o acto essendi es el ser participado. Esse ut actus se traduce como ser como acto. Ser como acto. Acuérdense que Santo Tomás, Aristóteles usa esse in actus, es decir, el ser está en acto. Pero Santo Tomás va a cambiar el término, o más bien va a cambiar esta palabrita de esse in actu para decir esse ut actus, y esse ut actus significa el ser como acto. No es lo mismo decir el ser en acto, que hace referencia a un ente, el ser como acto, no es lo mismo decir el ser en acto, que hace referencia a un ente, que decir el ser como acto, que hace referencia al acto de ser. El esse ut actus o actus essendi es el ser participado.
la fuente originaria de actualidad de todo el ente sustancial, todo ente sustancial concreto. Y el esse in actus es el ente sustancial participante del acto de ser y que se actualiza por sus accidentes y sus operaciones. Bien, después de haber aclarado cómo se da este paso, cómo la metafísica da un salto cualitativo con esa tercera resolución, vamos ahora a analizar de una manera más profunda los términos que conforman esta tercera resolución, que son la esencia y el acto de ser. Eso es lo que vamos a analizar a continuación. Vamos a ver en primer lugar, si están siguiendo los apuntes, en la página 48, el 3.2 sobre la noción de esencia. Eso es lo primero que vamos a investigar. ¿Qué significa esencia? La palabra esencia, para comenzar, es una palabra analógica, es un término analógico. ¿Qué significa término analógico? Que no significa lo mismo para en las diferentes filosofías. No es lo mismo la esencia para Platón que la esencia para Aristóteles, que la esencia para Santo Tomás. Tiene diferentes connotaciones. Por ejemplo, en una filosofía platónica, la palabra esencia significa forma abstracta. Es decir, para Platón, una esencia es una idea que se encuentra en el mundo de las ideas. Es una idea totalmente abstracta. Para Aristóteles, la esencia es sinónimo de substancia, y substancia es cualquier ente concreto. Si te das cuenta, no es lo mismo esencia en una filosofía platónica, que se refiere a una sustancia formal abstracta, a una filosofía aristotélica, donde la palabra esencia ya no es más una forma sustancial abstracta, sino que es un ser subsistente, concreto, de carne y hueso, y que es el resultado de la composición de materia y de forma. Y para Santo Tomás, la esencia pues sí es un ente concreto, pero como ya vimos, es un ente concreto que le debe su concreticidad, por así decirlo, que le debe su existencia al acto de ser. Bien. Bueno, entonces vamos a ver qué significa la noción de esencia. Con Santo Tomás, la pregunta "Queris magis aliquid quam nihil", ¿se acuerdan que toda la metafísica va a buscar responder a esta pregunta? "Queris magis aliquid quam nihil", es decir, ¿por qué hay algo y no más bien nada? Con Santo Tomás, la pregunta llega a su respuesta más profunda. ¿Cuál es la respuesta? Por la participación del actus essendi o del acto de ser. Los principios de esta tercera resolución, vuelvo a repetir la tercera resolución: todos los entes están compuestos de esencia y acto de ser. Bien, los principios de esta tercera resolución no son conceptos abstractos inventados por la imaginación del filósofo, sino que son verdaderos principios metafísicos de todo ente. De hecho, los entes son, si tú eres un observador y te dejas llevar por el entusiasmo filosófico, si tú observas todos los entes son precisamente porque están compuestos de estos principios, de la esencia y del acto de ser. Por lo tanto, esencia y acto de ser no son conceptos vacíos, no son nominaciones como le llamaba Occam. Son principios metafísicos. Metafísica no quiere decir metafísica no significa cuento de hadas. Metafísica no significa por encima de lo físico. Metafísica significa precisamente lo que hace ser al mundo físico.
La metafísica no se encuentra por encima de la física. La metafísica se encuentra dentro de la física. La metafísica no se encuentra por encima de la metafísica no se encuentra por encima de la metafísica. Metafísica no quiere decir por encima de la física a tal grado que esté en un orden totalmente distinto. Metafísica significa dentro de la física, porque lo que hace el metafísico no es irse a un mundo supralunar. Eso fue lo que hizo Platón. Lo que hace el metafísico es observar al ente y escarbar en lo más profundo del ente, y allí en lo más profundo del ente descubrir qué es lo que hace ser a este ente. Los principios de esta tercera resolución no son conceptos abstractos inventados por los filósofos, sino verdaderos principios metafísicos de todo ente. De hecho, es aquello por lo cual un ente es y es lo que es. En otras palabras, el ente está compuesto realmente, por eso hay que añadirle a nuestra tercera resolución de que están compuestos de esencia y ese, hay que añadirle realmente. Los entes están compuestos realmente de esencia y acto de ser. Se ha visto ya qué es la substancia. Se trata ahora de dilucidar cuál es su estructura intrínseca y formal, es decir, lo que formal y propiamente la constituye. Y la estructura formal de la sustancia, como vimos con Aristóteles, es la esencia. Y como vimos con Aristóteles, la esencia es la composición de materia y de forma. Tomás, siguiendo a Aristóteles, define la esencia como aquello por lo que la cosa es lo que es. Analiza esta descripción. La esencia es aquello por lo que la cosa es lo que es. Es decir, que la esencia es aquello por lo que un gato es gato. Pero aún así, fíjate ahí que no se expresa con profundidad la última causa del gato. Con el concepto de esencia no se expresa la última razón del ser, del existir, la causalidad última del acto. Porque la esencia lo único que te dice es aquello por lo cual el gato es gato. Pero si tú preguntaras, ¿pero qué es lo que hace al gato? No estoy preguntando qué es lo que hace al gato ser gato. Estoy preguntando qué es lo que hace al gato ser. Entonces la respuesta ya no sería la esencia, porque la esencia es lo que hace al gato ser gato. La respuesta sería el acto de ser. Es el acto de ser lo que hace al gato ser. Mientras que la esencia es lo que hace al acto, es lo que hace al gato ser gato. Bien, vuelvo a repetir. Lo que hace al gato ser es el acto de ser. Lo que hace al gato ser gato es la esencia. Vamos a aclarar algunos términos. La esencia recibe diversos nombres. Esos nombres son, por ejemplo, cuididad. La cuididad también hace referencia a la esencia. Significa la definición, es lo significado por la definición. Cuando preguntamos por la esencia, preguntamos por el qué es, quid est. También la esencia es sinónimo de naturaleza. Es la esencia considerada en cuanto a principio de operaciones. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿cuál es la esencia del gato? Pues ser gato. ¿Cuál es su naturaleza? Pues actuar como gato. Es decir, que el gato se va a comportar como tal gracias a que posee una forma substancial, a que posee una esencia, a que posee una naturaleza. Una naturaleza, en este sentido, felina. Por eso un felino no se comporta como un canino, porque el canino pues tiene una naturaleza distinta y su manera de actuar del canino pues sigue al modo de ser del canino, a su naturaleza. Tercer sinónimo que se usa en filosofía, tercer sinónimo de la esencia es lo universal, que se refiere a la esencia universal. Aquí es cuando hacemos referencia a la esencia como un concepto abstracto, ¿no?
Por ejemplo, el concepto abstracto de árbol. Si uso este término simplemente así como una idea universal que tengo en mi cabeza, me estoy haciendo referencia a la esencia, pero como lo universal. De entre las tres, la mejor definición de esencia, la que usaremos y hemos estado usando en filosofía realista, es la de cuididad, la cuidativa, aquello por lo que el ente es lo que es. Es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. En definitiva, es el modo de ser de un ente. Como vimos con el Estagirita, es decir, con Aristóteles, la substancia o substancia primera es llamada ente principal. La substancia es el ente, es la cosa concreta, el ser concreto, eso que tienes ahí junto a tu escritorio, el lapicero, el cuaderno que tienes, la computadora en la que estás estudiando, ese artefacto, ese objeto es un ente. Y este ente se le llama substancia, porque tiene una esencia a la que corresponde ser en sí y no en otro, como en su sujeto. Por la esencia, el ente es colocado en un género, por ejemplo, animal, y en una especie, por ejemplo, hombre. La esencia determina el modo de ser. En definitiva, esencia es también sinónimo de substancia. Con otras palabras, la esencia es la estructura formal de la substancia. Ahora bien, se puede y se debe decir que la substancia es la esencia específica, solo en el sentido de substancia segunda, propiamente su sentido cuiditativo. No te confundas, creo que yo ya había hecho la distinción entre substancia primera y substancia segunda. La substancia primera es igual a ente. Substancia primera es el ser concreto, es ese objeto que tienes frente a ti. La substancia segunda es más bien la forma substancial, esa que al unirse a la materia dan como resultado la esencia. Si yo pudiese usar las dos palabras al mismo tiempo para que quede clara la diferencia, diría yo, cuando la substancia segunda se une con la materia, da como resultado una substancia primera. Vuelvo a repetir, cuando la substancia segunda, que es la forma substancial, actualiza la materia, da como resultado una substancia primera, un ente concreto. Realmente, es decir, tal como se encuentra en la realidad, solo debe llamarse substancia al individuo, así como lo usó Aristóteles. La substancia es un individuo. La esencia como estructura formal de la substancia no es una tercera cosa entre la especie y el individuo. Es el principio formal de la especie y del individuo. Pero quede claro que podemos hablar de la especie porque existen individuos. Es decir, que la esencia como cosa abstracta no existe. La esencia solo existe ya actualizada por el acto de ser, y cuando la actualiza el acto de ser, ya nos encontramos con un individuo concreto, que eso es lo que existe. Por eso no nos encontramos formas substanciales flotando por el aire, no existen. Las formas substanciales flotando en el aire no existen, eso solo existe en una filosofía platónica. En nuestro mundo real existen individuos, sustancias que poseen una forma substancial ya actualizada por el acto de ser. Puedo hablar de la especie humana porque existen individuos concretos reales, pero la especie humana no existe. Existe el ser, el hombre concreto, este hombre que eres tú. ¿No es real entonces la esencia universal? ¿Es real? Sí es real, pero es real en los individuos. Y porque es real en los individuos, nos referimos a algo real. Pensar las cosas inversamente es pensar en un modo platónico.